bienvenidos a nuestro podcast A Pie de Pizarra. El día de hoy en nuestro podcast nos acompaña nuestra colega Vicky, nuestra colega Carolina, Hola. nuestra colega Samantha, Hola. y su servidora Jocelyn Guerrero. Nuestra compañera Vicky nos hablará un poquito, nos dará una pequeña introducción sobre lo que es didáctica. Vamos contigo, Vicky. Didáctica. ¿Qué es? Siempre la hemos escuchado en mil maneras. En las escuelas, en la educación, uno como maestro siempre escucha la palabra didáctica. Pero, ¿qué será realmente? La palabra viene desde la antigua Grecia. Es griego, que significa el arte de enseñar. Entonces, esto ha estado desde los inicios de la educación y siempre estará aún presente. En un modo más concreto, es la naturaleza de las habilidades, los aprendizajes, las actitudes, entre otras cosas que se enseñan, pero centrándonos en cómo las vamos a enseñar. La magia de la didáctica es que hay 1000 caminos, muchos caminos, pero todos van encaminados al mismo objetivo, que es que el alumno aprenda. Muchas gracias, colega. Ahora, nosotras les vamos a compartir un poco de nuestra experiencia trabajando dentro de un salón de clases en el cual aplicamos la didáctica. Recordando que nosotros tenemos experiencia a nivel preescolar, así que nuestras vivencias van a ser desde esta área de la educación. Y bueno, Jocelyn, platícanos, ¿cuál ha sido tu reto más grande como docente frente al grupo? Bueno, uno de mis retos más grandes es cuando me tocó trabajar con un niño con TDAH. Sabemos que estos niños divagan mucho, no es muy fácil acercarse a ellos. La primera estrategia que apliqué con él fue acercarme y ganarme su confianza, o sea, generar empatía, tratar de entender lo que él siente. ¿Cómo le hacías para que este niño lograra trabajar no al ritmo, sino a la par, o cómo lo tratabas dentro del grupo para que trabajara? Pues con él aplicaba diferentes estrategias. Aquí es donde entra la didáctica. Yo sabía que él no iba a lograr aprender como los demás niños o a su mismo ritmo, porque él se me distraía con mucha facilidad. Entonces, sí trataba de tener la suerte de tener un asistente y de que ella me apoyara un poco, y cuando yo podía, por supuesto, me acercaba con él a trabajar para que no se distrajera tan fácil mientras yo explicaba el tema al resto del grupo. Ya que los demás niños lograban entender el tema, me acercaba con él a darle seguimiento. Como les mencioné, yo me gané su confianza, generé empatía con él. Y por ejemplo, los niños no te llegaban a preguntar por qué pasabas más tiempo con él o te enfocabas tanto en su manera de aprender. Sí, claro que sí. Obviamente los niños de todo se dan cuenta. Con él trabajaba, yo entendí que a él le gustaba jugar mucho con ensambles o esa parte, entonces con él trataba de darle material, y sí existían esas dudas también de ellos, de decir, maestra, pero ¿por qué él sí y yo no? Entonces, vuelvo a mencionar, los niños son muy inteligentes. Yo platicaba con ellos y sí entendieron esa parte de que era un compañero con, quizás no les hablé tan técnico, pero sí les expliqué que él necesitaba eso para poder lograr los aprendizajes, para poder concentrarse y dar una motivación para trabajar. También a ellos les retribuía de diferente manera. Sí me costó de repente trabajo, pero poco a poco lo trabajé con ellos y lo fueron entendiendo. Que son los estímulos. Así es, Okay. fue lo que trabajé con ellos. Muy bien, Caro, ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que influye el contexto del niño en su aprendizaje y en tu labor docente? Claro que sí, considero que el contexto sí es un factor muy importante en el aprendizaje del niño, ya que en casa se trabaja de una manera y tú como docente quieres trabajar de otra forma. Por ejemplo, tuve un caso de un niño con autismo y su contexto eran papás muy aprensivos que todo le daban y no ponían límites. Entonces, al momento de yo trabajar con él dentro del aula, se me hacía muy complicado. ¿Por qué? Porque el niño todo el tiempo quería estar jugando, corriendo. En ocasiones, por su condición, quería agredir a sus compañeros durante el juego. No sabía cómo trabajarlo, entonces yo tenía que tranquilizarlo, hablar con él, buscar un lenguaje que él comprendiera para que
pudiéramos seguir como que trabajando a la par con sus compañeros. Entonces considero que sí, el contexto es muy importante para ti como docente, hacer que el niño aprenda. Y también influye mucho en este caso los papás, Claro. cómo es que ellos trabajan dentro de casa, porque tú puedes poner dentro del aula límites y allá no. Entonces lo que tú quieres hacer es también crear niños independientes. Claro. Entonces, si en casa son aprensivos de no hagas esto, pero también si haces un berrinche lo puedes hacer, no estás poniendo una pauta, un límite para que el niño sepa en qué momento tranquilizarse y cómo seguir trabajando en sociedad. Es eso, incluso confundes al niño, ¿no? En casa sí me lo permiten, pero porque llego aquí ya no lo puedo hacer. Porque me está poniendo límites una persona que no es de mi familia. Pero si también le haces un berrinche, te quieren poner un límite ya en tu casa y al final haces un berrinche y te van a dejar hacer lo que tú quieres, también eso es un punto de confusión para los niños. Claro, igual cuando tú les comentas a los papás, a veces se enfrentan a los niños de que hoy se portó mal o hizo esto y aquello, y delante de los niños no te dan autoridad, te dicen, ay, así es en la casa, ay, no pasa Sí. nada. Ahí te quitan la poca autoridad que deberías como docente frente al niño. Claro, sí es un factor importante pues el contexto. Yo desde mi perspectiva, y supongo que ustedes Claro. como docentes también en su aula, Sí, influye esa influye 100%. bastante. Bueno, Samantha, ahora yo tengo una pregunta para ti. Muy bien. ¿Crees que el contexto y la infraestructura impacta en la educación de tus alumnos? Claro que impacta muchísimo. Por ejemplo, yo tengo una experiencia dentro de CONAFE, yo estuve en CONAFE durante un ciclo escolar y los que conocen sobre esta asociación saben que CONAFE lleva la educación a los rincones de México donde nadie quiere ir. Tú vas, les tienes que llevar la educación así tengas 1, tengas 5 niños, tú tienes que ir. Y en mi caso yo estaba en una comunidad y era una escuela mixta, así que yo tenía grupos mezclados. Era todóloga, como lo somos los maestros, era todóloga. Y sí influye demasiado porque aunque yo quise hacer un super proyecto, no tenía cómo exigirles o pedirles a los papás que me llevaran material porque no había nada. No había ni papelería en la comunidad, no había nada. Si yo quería hacer los proyectos, tenía que, cuando bajaba a la ciudad, comprar los materiales para llevárselos a los niños. Y ahí es donde nos impacta muchísimo en la escuela de, si no tengo los materiales, si no tengo los recursos, ¿cómo me está pidiendo, en este caso CONAFE, que es una asociación, cómo me está pidiendo que yo les lleve la educación, me pedían que les llevara tecnología a los niños, cuando en la comunidad ni siquiera teníamos señal, no había cómo poderles llevar esa tecnología que tanto me pedían. Así que una de las estrategias que yo implementé fue tener que descargar videos en mi computadora sobre los temas que les iba a hablar a los niños para hacerle más amena la clase, no solo yo parada enfrente hablando con ellos. Así que sí fue un reto muy grande y sí influye demasiado la infraestructura y todos los materiales que tenemos que tener dentro del aula. ¿Y cómo crees que aplicaste la didáctica con esos niños? Como dices tú, no existía más que literal Un salón. árboles, láminas, animalitos salvajes incluso, Sí. ¿verdad? O sea, ¿cómo aplicaste la didáctica para poder bajar los conocimientos a ellos y que aprendieran algo más que lo que solamente hay en su contexto? Ahí influye muchísimo el contexto y te tienes que agarrar lo más que puedas al contexto, porque nos venían en las guías y en los temas que nos pedían de que habláramos sobre cómo es tu ciudad, tú vas a la tienda de ropa y qué es lo que hay en la tienda de ropa, y en la comunidad ni siquiera había una tienda de ropa. Así tenía que basarme en el contexto y también había temas que me apoyaban muchísimo. Por ejemplo, cuando vimos los animales y la granja, fue como que, ok, este tema le vamos a exprimir lo más que podamos. Y los niños llevaban que a sus animales, un papá nos llevó una vaca, nos llevaban los pollitos. Ahí mismo en la escuela teníamos pollitos. Aquí así que la didáctica fue más allá, Ajá. incluso con todo real. Sí, fue más vivencial, era lo que te permitía de que fuera más vivencial en ciertos temas, porque había otros temas que por más que quisieras no se los podías dar tan vivencial para los niños, y más porque es un reto tener grupos mezclados, no solo es con un tercero de que lo vas a poner y sabes que te van a hacer el trabajo que un primero. ¿Y cómo trabajaste esa parte? O sea, el que fueran a la par, pero que también ver la diferencia entre aprendizaje segundo y tercero del preescolar. Ok, ahí sí fue mucho pensar y mucho trabajar en esa parte, porque retomando el tema de los animales,
veíamos a los animales y íbamos y los veíamos físicamente, así como a los de segundo les podía dar ya el dibujo de una vaca y de colorearme el dibujo de la vaca, y a un tercero también les daba el dibujo o no se los daba y ellos mismos tenían que dibujar la vaca, aumentaba el nivel de dificultad. Les tenías que aumentar o bajar el tema para que todos estuviéramos aprendiendo el mismo tema, pero a su nivel. Bueno, y ahora no las vemos físicamente, pero nos vamos a enlazar con ella mediante videollamada. Así que, Vicky, te queremos preguntar a ti sobre tu experiencia. ¿Tú crees que podría existir una escuela sin alumnos? Hola compañeras, ¿me escuchan bien? Es un gusto verlas y conectarme con ustedes aquí. Lamentablemente ahora no pude estar con ustedes, pero aquí estamos. Y de la pregunta, ¿una escuela sin alumnos? Yo diría que una escuela tal cual no es solamente la estructura o el lugar donde se va a dar. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad las escuelas han existido y no necesariamente en un salón con butacas, que el pizarrón, lo que se conoce actualmente. Se daba a veces bajo un árbol y se ha visto en comunidades que las escuelas no ocupan una estructura, pero lo que sí ocupan es un receptor y un emisor, que ¿quién son? Los maestros y los alumnos. Entonces yo diría que la educación sí requiere alumnos. Muchas gracias, Vicky, por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nosotros la pasamos muy bien. Espero ustedes también y haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Y aquí termina A pie de pizarra.